Vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Éxodo, el capítulo 1, del 7 al 21. Y dice en el versículo 7, los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. O sea que gozaron de esta existencia pacífica y fructífera hasta que llegó un tiempo difícil más adelante el pueblo de Israel. Ustedes recuerdan que José fue vendido por sus hermanos y pasó todo un proceso, llegó a Egipto, pasó muchas cosas buenas y malas también ahí, y de repente fue el segundo en mando en Egipto. Dios le dio la gracia de poder gobernar para poder ser de bendición para su pueblo, porque recuerdan que habían 7 años de mucha abundancia y luego 7 años de escasez en toda la tierra, dice la palabra, y José ayudó a que en esos 7 años de escasez su propia familia pueda llegar a Egipto y puedan ser bendecidos y no morir de hambre. Y de qué manera José trajo a su padre Jacob, que después Dios le cambia con el nombre de Israel, ¿no? Trajo a su padre Jacob y a toda la familia a vivir al pueblo de Egipto. Y de qué manera allá en Egipto ellos tuvieron un tiempo de mucho existencia pacífica, se multiplicaron en gran manera, y vamos a seguir leyendo. En el verso 8, Éxodo 1, dice, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Vemos que José a este punto ya había perdido la vida, él había muerto, y había pasado mucho tiempo, y se levantó un nuevo rey que no conocía lo que José había hecho por ellos, y dijo a su pueblo, he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multipliquen, y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramasés. El plan nuevo del Faraón en su trato contra los israelitas fue muy duro. Los afligió con tanto trabajo manual, recolectaban paja en los campos para que puedan fabricar ladrillos hechos de barro, y ese no era un trabajo fácil. Y después construyeron esas grandes ciudades. El plan de trabajo era triple que les había dado el Faraón. Era que no se multipliquen para empezar, porque tenían temor de tanta gente, la rebelión contra su reino. En segundo lugar, colocaban cargas pesadas sobre ellos cada día para que no se multipliquen también. Y las ciudades construidas aumentaban en poder, trayéndoles el honor y la majestad al pueblo de Egipto. Entonces el pueblo de Israel estaba siendo presionado mucho. El versículo 12 y el 14 dice, pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel, y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. Esta parte quiero que subrayes. Y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo en toda labor del campo y en todo su servicio al cual los obligaban con rigor. El trabajo era duro. Les afectó tanto que llegaron a amargarse. Y vemos que la amargura trae muchas consecuencias en nuestras vidas. Son una raíz profunda. Cuando Dios quiere bendecir a su pueblo, no hay nadie ni nada que pueda detenerlo. No hay ninguna ley que pueda detener que se multiplique el pueblo de Dios. Hoy en día hay muchas leyes como la ley del aborto, leyes muy fuertes que están matando vidas en lo natural, gobernantes que están aprobando las leyes
esposos que están haciendo abortar a sus hijos, mamás que están abortando a sus bebés y tantas cosas que están pasando en lo natural, pero nada puede detener el plan de Dios cuando Él quiere edificar su reino y bendecir a su pueblo. Y esto debe fortalecer nuestros corazones, que en medio de estos días tan terroríficos, tan feos, tan llenos de oscuridad, el pueblo de Dios se puede multiplicar y puede crecer. De hecho, a veces la iglesia se ha multiplicado en tiempos de persecución. Hemos aprendido que, por ejemplo, en la iglesia en China, durante esos años de opresión que han vivido, esa opresión comunista, cuando no permitían que el evangelio esté libremente siendo compartido, la iglesia crecía más y más a pesar de tanta persecución que sufrían. Y Dios puede bendecirte cuando estás en medio de presión, en medio de una aflicción muy tremenda, muy terrible. Y Dios puede bendecir y causar que crezcas fuerte en medio de circunstancias bien difíciles, así como este pueblo de Israel, que aunque era más oprimido por los egipcios, más y más se multiplicaba. Pero ellos se llenaron de amargura y el Señor me hablaba, ¿no? Que cuando a veces vivimos en tanta depresión, tanta presión, nuestro corazón puede amargarse y podemos empezar a quejarnos de todo y menospreciar lo que estamos viviendo. Pero en medio de ese momento Dios tiene que abrir y tocar nuestros corazones para que pueda salir toda esa amargura y podamos ver que hay un propósito mayor y que el resultado va a ser que crezcamos, que maduremos. Y ahí continuamos en el verso 15 al 16, dice: y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Fua, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Ahora, ¿cuál era el pensamiento aquí? Me imagino que las niñas nacían porque podían crecer y convertirse en esclavas domésticas y ser parte del harem y todas esas cosas que hacían con las mujeres. El faraón podría usar muchas de ellas en Egipto, pero los niños, ¿por qué matarlos? Claro, porque podrían crecer y convertirse en guerreros, en soldados, y serían una amenaza para Egipto. Así que el faraón estableció esta política de matar, este infanticidio masculino. Era un programa muy diabólico, era un plan maléfico. Él dio instrucciones que debían llevarse a cabo a través de estas parteras. ¿Te imaginas la situación que las puso estas dos mujeres? Y me imagino que estas dos mujeres, porque sus nombres son hebreos, ellas eran esclavas de Faraón. Y vemos, aquí estaba leyendo que el significado de los nombres de ellas son hermosos, te los quiero compartir. Cifra en el hebreo significa claridad, brillar, adornar, deleitarse, belleza. Zafir. Y Fua viene también del hebreo y significa brillo, y aquí también dice gritar y dar a voces, la que anunciaba en los nacimientos. Y si tú te das cuenta, vemos los significados de los nombres de estas dos mujeres que eran hermosos. Ellas tenían un trabajo increíble, el traer a la vida a los niños, el ayudar. Eran parteras, ¿no? Y las ponía en una situación muy difícil el faraón, prácticamente en una posición de ser asesinas. Y ellas tenían temor a Dios, eran mujeres que amaban a Dios. Y vamos a ir viendo más adelante cómo ellas tenían que ser confrontadas en tomar una decisión.
¿no? Y solo me puedo imaginar una gran carga que habrán tenido de recibir esta orden de su jefe. ¿Qué habríamos hecho nosotros en el lugar de ellas? Más aún, ¿qué haríamos hablando en nuestros días? ¿Qué haríamos si nuestros jefes o alguien que está sobre nosotros nos ordenara hacer algo que está en contra de nuestra fe cristiana? ¿Sacrificaríamos algunos dólares por hacer la voluntad de Dios? ¿Estaríamos dispuestos realmente a ser añadidos a la lista de los mártires por obedecer a Dios? ¿Alguna vez te has encontrado entre la espada y la pared? ¿Te has preguntado a quién debes obedecer? Hoy día tal vez no tengamos que arriesgar nuestras vidas para obedecer a Dios, pero pregúntate, ¿arriesgarías tus amistades por obedecer a Dios? ¿Arriesgarías tu dinero por obedecer a Dios? ¿Arriesgarías el trabajo estable que tanto cuidas o hasta alguna de tus metas personales para obedecer a Dios? Son preguntas tan difíciles que uno puede a veces olvidar y tomar decisiones rápidas sin considerar agradar a Dios o lastimar el corazón de Dios. Y estas dos mujeres estaban en esta posición. Ahí va más allá del verso 17, dice, pero las parteras temieron a Dios. No hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo, ¿por qué habéis hecho esto? ¿Qué habéis preservado la vida de los niños? Aquí está Faraón, el hombre más poderoso del mundo, hablando, riñendo a él. No les está hablando con dulzura, como tal vez yo estoy leyendo. Él era un asesino también, tenían formas de torturar, eran muy fregados, muy estrictos. Matar a los niños es una orden muy pesada que él dio, sin temor. Estas mujeres pero temían a Dios más de lo que le temían al faraón. No tenían miedo de lo que él les podía hacer. Estaban más preocupadas por agradar a Dios, que durará toda la eternidad, que por agradar al faraón, que solo es un momento, que tal vez iban a sufrir, tal vez hasta la muerte. El temor a Dios es lo que les libró a estas mujeres del temor al hombre. El temor a Dios es lo que te librará del temor al hombre, a las personas. Tenemos que preguntarnos, ¿qué me puede hacer el hombre si Dios está conmigo? ¿Quién contra mí? Vemos que fue el temor a Dios que causó que ellas desobedecieran la ley injusta del rey, que fueran valientes. Estas leyes injustas. Cuando la ley del hombre está en conflicto con la ley de Dios, el temor a Dios nos llevará a obedecer a Dios antes que a los hombres. Ahora, si tú te pones a analizar, Dios todavía no había dado los mandamientos, los 10 mandamientos al pueblo de Israel, porque esto de pueblo de Egipto pasa antes de Moisés, porque Moisés viene después. Así que no había una ley escrita, pero podemos ver que estas mujeres sabían lo que era correcto delante de Dios, porque ha debido ser transmitido desde antes en los corazones de sus padres, de sus antepasados, y se pasó generación tras generación. Vemos el verso 19, dice, y las parteras respondieron a Faraón, ¿por qué? Porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Hay muchas posibles razones por las cuales las parteras pudieron decir estas cosas, pero fueron astutas, fueron muy astutas, muy inteligentes, porque podrían haber llegado tarde al intento, cuando las mujeres hebreas ya daban a luz, retrasarse al intento, o tal vez las mismas hebreas no avisaban porque sabían que iba a pasar todo eso. Cualquier cosa que hubiera sido la razón por la que las parteras respondieron esto al faraón, está claro que la razón es que la razón fue el temor a Dios.
Y Dios las elogió, Dios las recompensó. En el verso 20 dice, Dios hizo bien a las parteras y el pueblo de Dios se multiplicó, se fortaleció en gran manera, y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Fueron recompensadas. Eso es lo que Proverbios dice, Proverbios 31:30. La mujer que teme al Señor, esa será alabada. Estas mujeres temieron al Señor y Él les dio bendición a sus familias. No sabemos, tal vez no tenían familias, ¿no? Mayormente en estas culturas las parteras, estaba leyendo, eran mujeres que no tenían hijos, mujeres estériles. Y quién sabe, Dios les dio el privilegio de poder tener hijos. Y bueno, quería compartirles esta palabra porque esta es una lección para todos nosotros que deseamos seguir a Dios, que como resultado de la fidelidad, del temor a Dios, Dios va a prosperar nuestras familias. El temor a Dios, la reverencia a Dios nos impulsa a actuar. Ellas tomaron decisiones arriesgadas al desobedecer tal vez la ley humana, ¿no? Una ley injusta en realidad, y someterse a la ley de Dios. Estas mujeres tenían suficiente carácter, tenían valentía para enfrentar hasta a costa de sus vidas. Tenemos que tener la capacidad de discernir cuál es la voluntad de Dios en situaciones difíciles en las que nos podemos poner. Y estaba pensando, ¿no? Las parteras hoy en día en lo espiritual, ¿quiénes podrían ser parteras? Cada uno de nosotros. Cuando buscamos que una persona nazca de nuevo, cuando recibe a Jesús en su corazón, dice la palabra que nueva criatura es. Hay fiesta en los cielos. Y el Señor tocaba mi corazón porque cada uno de nosotros debemos anhelar ser parteras en el reino de Dios, por temor a Dios, hacer que nazcan vidas, que nazcan niños y van a ir creciendo, que nazca Jesús en el corazón de las personas. Este mundo necesita de parteras con temor a Dios, así como estas dos mujeres. Y te animo a que no permitas que el temor al hombre, el temor a esas cosas, impida que tú te conviertas en una partera que hace que nazcan hijos de Dios en esta tierra. Y mira, vemos que después, gracias a estas dos mujeres, es que nacen niños. Y dentro de esos niños está Moisés. La palabra de Dios dice que más adelante volvió a salir otro edicto, maléfico, donde igual mandó el faraón a que a todos los niños los echaran al río Nilo, los ahogaran. Y pasó eso, pero una mujer también valiente, Jocabed, la mamá de Moisés, ella lo escondió, dice a Moisés, y luego lo tuvo que dejar en el río, pero en una canasta, y después fue encontrada por la hija del faraón, y conocemos toda la historia más adelante, pero también fue valiente. Y tú ves que gracias a la valentía de estas dos mujeres es que pasó todo lo demás, y Moisés pudo nacer, y Moisés fue el Salvador en ese tiempo para el pueblo de Israel, que Dios lo usó para poder sacarlos y librarlos de la esclavitud en Egipto. Fue muy valiente la actitud de estas mujeres. Y el Señor compartía esta palabra conmigo porque en cierta forma yo quiero sentirme también así cuando quiero que alguien pueda nacer de nuevo, alguien pueda recibir a Jesús en su corazón, así como en lo natural he experimentado este tiempo con mi bebé, así en lo espiritual el Señor quiere que cada uno de nosotros en este tiempo podamos actuar.
el crecimiento de la iglesia, y no solo me refiero al crecimiento numérico o natural, sino al crecimiento espiritual, la expansión del reino de Dios y el que se añadan nuevos creyentes a la familia de Dios. De esto se trata. Va a depender mucho de parteras, de parteros también, no solo de mujeres, de varones. Porque Satanás, que representa el faraón de Egipto, odia los nacimientos de hijos de Dios, y va a ejecutar normas, leyes, va a utilizar gobernantes, personas para destruir el crecimiento del reino de Dios. Hay una batalla constante. Él quiere que nosotros nos desenfoquemos y descontinuemos el plan de Dios en la tierra. Debemos saber que Dios nos llamó a este tiempo para predicar su palabra, para mostrar sus grandezas, para establecer su reino y decirle a todo el mundo que solo Cristo salva y reina. Estos no son días favorables para la gracia y para la gracia y la iglesia de Dios. Tenemos que levantarnos para proclamar el nombre de Cristo, el nombre de Jesús. Y necesita hijos de Dios que se levanten con temor a Dios y sin temor al hombre, hijos valientes. Y hoy te puedes levantar tú para poder ser a veces parte de esa compañía de valientes. Ya para terminar este precioso mensaje, que sé que puede ser de mucha bendición para tu vida. Cuando tú te preocupas por obedecer la voz de Dios, no importando las circunstancias en las que te encuentres, es seguro que Él te va a bendecir como bendijo a Cifra y a Fua. Vemos en Hechos 5:29, cuando Pedro y Juan son perseguidos y confrontados y les dicen: dejen de predicar en el nombre de Jesús, dejen de hablar en ese nombre. Y aquí en el verso Hechos 5:29 dice: respondiendo Pedro a los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y esa debe ser nuestra actitud, de ser valientes, de obedecer a Dios, de ser ese canal de bendición para que muchos puedan nacer en el reino de Dios. Y eso quería compartirles, que el Señor pueda darles valentía, fortalecerles a cada uno de ustedes para que puedan ser esas parteras, esos parteros que hacen dar a luz a hijos que van a multiplicar y crecer para que el pueblo de Dios sea fuerte y se pueda extender el reino de Dios en esta tierra. Señor, te agradezco por esta palabra, te agradezco porque tú hablas, Señor, en todo momento cuando te buscamos, cuando estamos con nuestros corazones abiertos, Señor, para recibir. Tú conoces nuestros momentos difíciles, Señor. Tú conoces nuestras necesidades y tu palabra es perfecta, Señor. Tu palabra no pasa, tu palabra permanece, Señor. Todo ha pasado, todo pasa, toda aflicción, todo dolor, toda tristeza pasa, Señor, y tu palabra se mantiene firme en esos momentos, Señor Jesús. Te agradezco por esta palabra tan preciosa, que tú puedas levantar, Señor, mujeres y hombres valientes, con temor a ti, Señor, un temor reverente, un temor de agradar tu corazón, de respetar, Señor, tus principios, tu palabra, Señor, tus mandamientos, de respetar, Señor, lo que tú has dicho, Señor, de conocer tu corazón, de hacerte sonreír, Señor, de no causarte dolor a ti, Señor. Que en estos tiempos tan difíciles, Señor, donde la ley humana, Señor, ha sido tan corrompida, donde la ley humana está en contra de tus principios, Señor, está en contra de tu palabra, está en contra de la vida. Señor, te pedimos que tú puedas levantar, Señor, tus hijos valientes, que estén llenos del Espíritu Santo, llenos de tu palabra, para poder traer luz a esta tierra, Señor, para poder traer palabras de vida, Señor Jesús.
Te pido que tú puedas levantar personas con amor, Señor, amor por las almas perdidas, amor por las naciones, amor por llevar tu palabra, Señor, y que puedan recibir en sus corazones, que puedan recibirte a ti, Señor, puedan nacer de nuevo, que puedan nacer, Señor, hijos tuyos, Señor, en esta tierra, que puedan nacer Jesús en sus corazones, Señor. Gracias porque tu palabra nos exhorta, Señor, a ser valientes, a no tener temor del hombre, a no tener miedo de las amenazas, no tener miedo de los planes maléficos, de los planes terroristas, Señor, que están queriendo destruir y han destruido muchas vidas, Señor Jesús. Gracias por tu palabra, Señor, confiamos en tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra, Señor, echa fuera todo nuestro temor, porque en ti no hay temor, Señor. Gracias, Señor Jesús, en tu nombre precioso. Amén.